Buenas noches y bienvenidos una vez más a este espacio de Gobierno Abierto. Hoy con una invitada especial es Carla Antonelli, la primera mujer trans diputada de España. Es un placer que usted nos acompañe aquí en los estudios de Canal 8, específicamente en Gobierno Abierto. Buenas noches. Muy buenas noches, el placer, el gusto siempre es mío. Carla, esta situación de ser la primera mujer trans, ¿cómo inicia esta trayectoria? ¿Cómo logra llegar a ser parte de la Cámara de Diputados de España? Evidentemente hablando un poco acerca de su trayectoria como política, también como mujer trans de España. Bueno, de lo único que nos estás hablando en esta situación es de un prejuicio, obviamente, porque todo aquello que se produce por primera vez es que no se ha producido antes, lógicamente, ¿no? Y si no ha sucedido antes es también por una serie de prejuicios, de estigmas y de señalamientos, pero es que esto hoy en día lo estamos viviendo de forma general en la mujer, que todavía son titulares de las noticias. Por primera vez una mujer entra en las fuerzas especiales de los GEOS, por primera vez una mujer es jueza de alto tribunal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo llego yo desde allí hasta aquí? Bueno, es un periplo, porque al final, por la edad que tengo, yo tengo 63 años, a mí me tocó vivir la dictadura franquista, me tocó vivir los albores de nuestra democracia, las primeras elecciones democráticas en el año 77, yo ya estaba fuera de mi casa, ya me había ido de mi casa, hubo un rechazo familiar bastante importante, profundo, y yo salgo de mi casa en vigor completamente las leyes franquistas que aún permanecieron durante la democracia, que nos perseguían y nos encarcelaban, como era la ley de peligrosidad y rehabilitación social, esta hasta el 79 y luego hasta el 88, la figura del escándalo público, que venía a decir ni más ni menos que este maravilloso cajón desastre de quien atentase contra la moral o las buenas costumbres. Desde aquella esquina que yo aterricé en un parque en Las Palmas de Gran Canaria, yo soy de las Islas Canarias, al final ese viaje por la democracia posibilitó y permitió de que los sueños no son solo sueños, sino que también se pueden hacer realidad, de que te rebelas ante todo aquello que parece que está predestinada y destinada tu vida, ¿no? Que es la esquina o el espectáculo, y al final hacemos ese largo viaje por la democracia y terminamos prometiendo un escaño como diputada en la Asamblea de Madrid, con el bagaje por medio del honor de haber participado en el programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, como lo fue el matrimonio igualitario entre las personas del mismo sexo en el año 2005, y la Ley de Identidad de Género del año 2007 de las personas trans, que nos permitió modificar nuestra documentación y partida de nacimiento sin necesidad de una cirugía genital. Y ahora, inmersos en la Ley Integral Trans y LGTBI de ámbito estatal, que ya ha pasado las 2 rondas del Consejo de Ministros y ha vuelto al Congreso de los Diputados, y este año por fin será ley. Carla, 10 años en los que hubo cambios significativos, sin duda alguna, durante usted formó parte de ese proceso administrativo. ¿Qué cambios podríamos decir para beneficiar a la comunidad LGBTIQ+, durante el proceso en el que usted formó parte de esta Cámara de Diputados? Bueno, en la Asamblea de Madrid concretamente, que es donde he estado, si vamos a hablar de las iniciativas que se llevaron allí, no solamente participé en las iniciativas LGTBI, que ahora yo te enumero, sino que además yo era responsable de familias y menores. Familias y menores, y llevé temas tan importantes como el caso de los bebés robados, sustraídos a sus madres desde el franquismo hasta entrada a la democracia en mi país. Y luego allí salieron adelante leyes pioneras en España, como fue la Ley Integral Trans de la Comunidad de Madrid,
o la ley contra la LGTBI-fobia, de las que fui ponente. También de iniciativas para rescatar las subvenciones para la prevención del VIH-Sida y otras tantas, o sea, amplias. Pero antes de eso, como activista y militante del Partido Socialista Obrero Español, entro a formar parte de él en el año 97, de la mano de Carmen Cerdeira y también del compañero que visitó mucho Centroamérica y Latinoamérica en general, Pedro Cerolo, y es donde emanaron esos programas electorales que, como dijo José Luis Rodríguez Zapatero, el día que se aprobó en el Congreso de los Diputados, España se había convertido en un país más decente porque había dejado de humillar a parte de sus miembros. Luego de este proceso administrativo en el que usted pues, estuvo involucrada, ¿avisoraron más cambios? ¿Avisoran más mejores condiciones para las personas de la comunidad? Sí, en estos momentos justamente, como te comentaba antes, está en el Congreso de los Diputados la Ley Integral Trans y LGTBI, que se basa en los principios rectores de la autodeterminación y despatologización de las personas trans, que esto no es ni más ni menos que la propia Organización Mundial de la Salud, ya desde el 2018, ha dictaminado, cosa que ya sabíamos por cierto, que no teníamos ningún trastorno mental, no se pueden estar exigiendo requisitos como un diagnóstico de disforia de género cuando ya no existe en sí misma como tal. Pero al ser una ley integral, aborda, digamos, todas aquellas situaciones donde aún se siguen sufriendo discriminaciones. Pero es para toda la comunidad LGTBI también, en el ámbito de la educación, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la cultura y también de sanciones para todas aquellas actitudes LGTBI-fóbicas. Pero además se va a penar y prohibir terminantemente cualquier tipo de terapias reparativas hacia las personas LGTBI, porque evidentemente nadie va de su propia voluntad, sino que siempre además obligadas por un entorno o bien familiar, o bien circunstancial, o bien social. Porque de ahí es donde también te digo, esto que a veces se habla de las personas trans, de las destransiciones, nadie detransiciona. Lo que pasa es que nos vuelven a meter a patadas dentro de los armarios por los rechazos familiares, a veces te echan de las casas, por los desarraigos sociales y al final muchas personas no tienen la valentía y el arrojo de continuar adelante con su verdadera identidad, incluso llegando a veces de dar un paso atrás. Y lo que tenemos que hacer es una sociedad donde impere algo fundamental como es el respeto a los demás, el respeto del otro, el respeto a las diferencias que nos tienen siempre que enriquecer, no distanciar. Mala cosa es cuando queremos una sociedad que solo sea igual a lo que yo miro cuando me reflejo en el espejo. Eso tiene un nombre muy feo. Carla, ¿cómo incursiona en el mundo de específicamente la actuación, en el mundo del cine? Porque también es actriz usted. ¿Cómo llega a esa situación? Bueno, yo antes de irme de mi casa a los 17 años estuve estudiando arte dramático y declamación. Luego las circunstancias de la vida hicieron que yo no pudiera más habitar en mi pueblo porque se hacía imposible e impensable en la España de aquellos momentos. Y luego tuve la oportunidad, eso no quedó ahí en balde, y ya en los 80 empecé a participar en algunas películas españolas, como Hijos de Papá, Pepe no me des tormento, pero digamos también en series como Comisario, Tío Willy, Periodistas, pero el síndrome de Ulises, de Antena 3, ahí vuelve a haber otra primera vez, y soy la primera actriz trans que tiene un personaje fijo en una serie de la televisión en España, donde interpreto a la dueña de un bar con una niña ciega adoptada en Arroyo Pingarrón, con compañeros como Olivia Molina o Miguel Ángel Muñoz, y una serie que fue líder de audiencia durante 3 temporadas. ¿Carla soñó alguna vez con llegar a la Cámara de Diputados, con ser política?
¿Cómo se imaginó? ¿Imaginó alguna vez estar pues dentro del Congreso? No, es que tú me dices a mí ahora mismo, aquella niña en aquel parque, en aquella esquina, con más miedo que vergüenza, que alguna vez iba a suceder eso, eso se queda ya en el territorio de las auténticas quimeras, ¿no? Pero al final es lo que te comentaba, que te rebelas contra todas esas situaciones que parece que es tu destino inevitable, y al final las historias se van escribiendo. Yo siempre lo he dicho, el mañana es un producto directo de lo que está sucediendo hoy, y obviamente somos quien, por lo que hemos sido con anterioridad, o sea que así hayamos hecho a lo largo de nuestra vida, estamos construyendo a la persona que eres en el presente. Pero me dices eso y yo te digo que imposible, como te digo que yo me fui de mi pueblo, como tantísima gente LGTBI, personas LGTBI, no en España sino en todo el mundo, han tenido que abandonar su familia, sus hogares, pensando que nunca iban a poder volver a regresar. Y iba a ver a mi madre incluso de forma clandestina, porque hay que decirlo así, y no había vuelto a pisar las calles de mi pueblo, y regreso 32 años después porque me dan un reconocimiento público de iniciativas turísticas y me vuelvo a encontrar y a pasear por primera vez por esas calles, además con la casuística de que es un 20 de noviembre, que es el aniversario de la muerte del genocida, del dictador de Franco, y además también en la semana del aniversario de la muerte de mi padre, y todo se envuelve como en una especie de realismo mágico, con luna llena, el Valle de Güímar en Tenerife, y rompo a martillazos esos muros de cristal que a veces construimos a base de los propios prejuicios y a base de las propias discriminaciones interiorizadas, que tú te llegas a creer aquello que te han dicho a lo largo de toda tu vida, que nada eres, nada vales, a nada tienes derecho. Te rebelas contra todas esas situaciones y dices que eres, que vales y que además vas a tener exactamente los mismos derechos que tiene el resto de la población. Esa Güímar de la que una vez huí, hoy en día hay una calle que lleva mi nombre. Tú me dices a mí, ¿tú alguna vez imaginaste que iba a suceder esto? Y yo te digo, ni jarta de vino. O sea que una situación de película inimaginable, como usted lo menciona. Ahora ustedes se acercan a Honduras y llegan a, pues específicamente a unir esos lazos de cooperación y a fortalecerlos. Ustedes se están acercando a nuestra nación a realizar pues capacitaciones. ¿En qué está enmarcado, en qué está enfocada esta visita específicamente por parte de ustedes como Cooperación Internacional? Bueno, yo vengo invitada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y también bajo un programa de Europa, de la Unión Europea en Honduras, ¿no? Y es para visibilizar y compartir las experiencias legislativas de España en materia de derechos fundamentales del colectivo LGTBI, en el marco también que se está produciendo en este país, como es la sentencia de Vicky Hernández por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde Honduras tiene que cumplir con una serie de requisitos que ha encomendado, ¿no? Y pienso además que Honduras está en un momento increíble, fundamental, importantísimo, de hecho te diría, o ahora o casi nunca, donde hay un gobierno de una tendencia progresista, que es el momento donde se tiene que pensar en los derechos absolutos de toda la ciudadanía, donde no exista ningún tipo de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o cualquier otra circunstancia que de alguna manera estoy convencida que está enmarcada también dentro de vuestra Constitución, a pesar de esa reforma constitucional que se hizo para impedir el matrimonio entre las personas del mismo sexo, que tarde o temprano, os digo yo, que eso tiene que volver a su justo
y correcto lugar, que es que todas las hondureñas y hondureños tengan los mismos derechos. De manera general, ¿cómo avisora la situación del colectivo LGBTIQ+ en Honduras? Específicamente, ¿qué aspectos se podrían destacar de esta situación? Yo lo que he visto aquí es muchas ganas, mucha ilusión, muchos deseos de que esos sueños se hagan realidad, de que esos compromisos que se han anunciado se cumplan, que las personas trans de este país puedan por fin modificar esto que parece que es lo primero que va a salir, el cambio de nombre, pero como hemos estado comentando hoy, la aspiración debe ser a más, obviamente, que es al cambio registral de nombre y sexo, y que se deben de utilizar todas las herramientas posibles que estén en la mano, pero desde luego que es el momento idóneo. Y esto es lo que yo percibo, ganas, deseos y además salir de esta pesadilla, como puede ser la LGTBI-fobia, y esta cifra abrumadora de crímenes y asesinatos, ni más ni menos que más de 400 desde el 2009, donde más del 90% de ellos han quedado en las más de las absolutas de las impunidades. Eso es absolutamente intolerable. Y para eso es bueno y son necesarios programas como este o otras tantas herramientas para la pedagogía necesaria de la concienciación de la existencia de, digamos, de una Honduras diversa y respetuosa con todas y con todos. Usted mencionaba algo muy importante y era la situación de los gobiernos progresistas que sin duda involucran a todos los sectores de la sociedad. ¿Cómo avisora desde su punto de vista pues la decisión de la presidenta Xiomara Castro de apoyar e incluir a todos los sectores y tener esa diversidad de sociedad dentro del Partido de Libertad y Refundación que sin duda fortalece también la parte política y de gobernanza de la misma? Bueno, yo no voy a ser imparcial en este caso. Yo me declaro profunda admiradora de Xiomara. Esto es un momento importante para Honduras y yo creo que se debe de arropar profundamente a este gobierno para que salgan adelante todas estas iniciativas que vienen solamente a ampliar derechos de una parte de la ciudadanía que hasta este momento no lo tenía y no resta derechos absolutamente a nadie. Mala cosa es que alguien piense que por la existencia de otro ser humano le cuestiona o le mueve la tierra debajo de los pies a él o a ella misma. Quien realmente se lo tiene que hacer mirar es esa persona, porque solamente tiene un problema y es producto de sus propias inseguridades. Las otras personas lo único que están viviendo es el derecho a vivir, a existir y además a compartir espacio. Por lo tanto, es el momento, como te dije antes, perfecto, idóneo y además donde se debe de producir esa ampliación de derechos fundamentales de la ciudadanía hondureña. Carla, ustedes han estado también desarrollando durante este día conferencias. ¿En qué han consistido las mismas? ¿Dónde se han desarrollado? ¿Con qué enfoque específicamente? Sabemos que de orientar a la sociedad hondureña, de educarla. ¿Cómo se han desarrollado las mismas? Bueno, ha habido una muy importante participación, tanta que se llenó ese espacio que se destinó en la universidad de aquí de Tegucigalpa. Muy importante que haya sido en la universidad, porque es principalmente donde se debe de impartir esa pedagogía, y hubo la participación de muchas entidades, de parte también, representación de parte gubernamentales y también de colectivos de hondureños. Desde la narración, desde las propias experiencias de vida, que siempre es importante, también de las expectativas que se tenían del presente gobierno y de esa ansia después de haber padecido, sufrido y vivido una dictadura, el querer
respirar de nuevo los aires de libertad. Yo comencé diciendo, os voy a contar una historia. Hubo una vez un país que sufrió una dictadura. ¿Os suena de algo? Pues lo único que estaba haciendo era haciendo el agravio comparativo de la historia que hemos vivido en España. Y si en España pudimos, ustedes aquí en Honduras también pueden. En España pudimos hacer una transición a una democracia y poco a poco a una consecución de derechos que nos hizo y nos está haciendo a las españolas y a los españoles más iguales. Vuelvo a repetir que amplía derechos y no resta derechos absolutamente a nadie, a no ser de que haya personas que sientan eso, que la existencia de otro ser humano le merma algo a sí mismo. Usted en el año de 1980 grabó el primer documental que fue transmitido por Televisión Española. ¿Cómo se dio esa situación? Sabemos que para que esta situación se haya logrado, o sea, lograr esta transmisión a través de televisión, fue un proceso. ¿Cómo se dio toda esta situación? Cuéntenos acerca de eso. Bueno, ni más ni menos porque en ese momento solamente existían 2 televisiones en España. No existía la TDT, ni los móviles, que a veces pensamos que esto ha existido siempre. Existía la 1 y la 2. Entonces me ofrecen hacer el primer documental que se iba a hacer temático en la televisión de mi país, y se dio la circunstancia de que fue secuestrado por la censura, que todavía tenía peso en España, porque llamaba memo a un juez. Estamos en 1980, porque había impedido el cambio registral de sexo de una persona trans, diciendo que si había nacido hombre, iría a la tumba hombre. En España, recordemos, no se produce la primera sentencia de cambio de nombre y sexo registral que crea jurisprudencia hasta el año 1987. Bueno, este documental fue secuestrado por la censura y no se emitió hasta después del golpe de Estado, que ya se respiraban y se movían otros vientos en mi país, hasta septiembre del año 1981. Con la buena fortuna de que lo echaban encima en TV2, no era la principal cadena, pero en la principal cadena estaban echando un documental de alfombras persas, y eso no lo soportaba ni San Pedro. Y todo el mundo se fue a ver el documental de la 2, que se titulaba Carla, el enigma de una belleza. Y el documental más reciente, El viaje de Carla, también, esa es otra historia. ¿Cómo sucede? ¿Cómo se desarrolla el mismo? El viaje de Carla es de la mano del director, periodista y escritor. Fue además responsable de los informativos de fin de semana de Telecinco y de Telemadrid, Fernando Olmeda. Entonces surge a raíz de que yo una tarde recibo la llamada porque me van a dar el premio de iniciativas turísticas de Güímar, de mi pueblo donde nací. Y a mí de la emoción me entró el miedo, porque me tenía que enfrentar a mis propios demonios y exorcizar todos esos fantasmas del pasado, y también cómo se lo iba a decir yo a mi madre, y todo esto que lo envolvió Fernando Olmeda. Dice, vamos a hacer el documental, que al principio era el regreso de Carla, ¿no? Luego lo que pasa es que ese documental tardó 5 años en grabarse, y mientras tanto fueron sucediendo cosas. Esto fue en el año 2009, luego vino el pregón de la fiesta, luego de pronto aparezco que voy en las listas como diputada, y aquello fue todo un suceso en el país por parte también de la extrema derecha, que dijo que prefería un enfermo de SIDA, una persona con síndrome de Down, pensando que con eso me iban a mermar a mí en algo, y lo único que hacía era honrarme en el agravio comparativo. Y se fue, digamos, amasando todo esto, que terminó convirtiéndose en el viaje de Carla, que no es mi viaje, que al final es el viaje de la España en blanco y negro
a la España en Tecnicolor, ¿no? A la España de los derechos civiles, a la España de los avances, donde participan muchos amigos, hasta mi maestro de la infancia. De todos estos documentales realizados acerca de su vida y a lo largo de su trayectoria, ¿cuál ha sido el más enigmático? ¿Cuál es el que podríamos destacar y el que más ha marcado un sentimiento sin duda arraigado a usted? De todos ellos, ¿cuál ha sido uno de los que más podría destacar? Bueno, a ver, he participado en varios documentales más. Ahora el Cabildo de la isla de Tenerife ha patrocinado uno que se llama Triángulos Rosas, que es la memoria de las personas trans de la isla de Tenerife, y en el que he participado, que es muy emotivo, porque también participa una amiga mía, Donna, que falleció justamente 2 semanas antes de que se estrenara el documental, y pienso que todos tienen su parte emotiva, y el viaje de Carla es que termina, como no sé si lo voy a destripar o no, pero la romería de mi pueblo, con más de 50.000 personas, con la Virgen a cuestas desde el pueblo de Güímar hasta las playas de Chimisay, donde curiosamente cuando se grabó eso ni se sabía que años después, 30 metros más abajo, iba a aparecer esa calle en el Socorro con Carla Antonelli. Carla, luego de toda esta trayectoria, ¿más de 20 premios ha recibido usted? Yo ya no llevo ni la cuenta. ¿Ya no lleva la cuenta? ¿Ya la ha perdido? Yo voy a llevar la cuenta, yo voy metiendo por ahí por la casa y encima de una casa pequeña. No, que vaya, no llevo la cuenta, eso es imposible. Es importante ya en la recta final de este programa enviar ese mensaje a la sociedad en general y al pueblo hondureño, pues enfocarse y enmarcarse en esta situación del respeto de los derechos humanos. ¿Qué decirle a todos esos hondureños que están pendientes esta noche de Gobierno Abierto y recomendaciones a los mismos? Pues que respetémonos, que respetarnos nos enriquece profundamente y que Honduras será más grande, más libre, a cuanta mayor desigualdad se erradique. Por lo tanto, sigamos andando, sigamos mirándonos de frente y que se acabó la hora de agachar la cabeza o bajar la mirada. Es la hora de los derechos fundamentales de todas, todos y todes. Bien, muchísimas gracias Carla Antonelli por habernos acompañado en este espacio de Gobierno Abierto, que sin duda alguna pues las puertas de Canal 8 están abiertas siempre para ustedes. Gracias a ustedes siempre. Bueno, con nosotros Carla Antonelli, la primera diputada trans de España esta noche a través de Gobierno Abierto. Buenas noches.